estos cambios favorecerán a la plantilla del Real Madrid. Ya hace no mucho, a la hora que hizo este video, capaz habrán sido 2 o 3 horitas, que subimos el primer video que era sobre explicando más o menos los problemas del Real Madrid y cómo la pelea de Valverde y Tchouaméni terminó de matar al Madrid y cómo los terminó de sepultar. Ahora, en ese video yo especifiqué, obviamente, como todos esos problemas de institución eran los que están principalmente sepultando al Real Madrid. Y también dije cómo en un video aparte, que es este, y hablar más del aspecto deportivo, más del aspecto de los nombres y los fichajes, que creo yo que debería hacer el Real Madrid como para, digamos, salir de este pozo. Ahora, como digo, ya expliqué todos los otros problemas allá y ahora venimos a lo siguiente. Vamos a caer aquí en un poquito más de fondo. Vamos a estar por la parte de abajo. Portería. No cambiaría absolutamente nada. Thibaut Courtois me parece, con el dolor del alma, el mejor portero del mundo. No sé si por diferencia, pero sí me parece claramente el mejor portero del mundo y eso no lo cambiaría. Por más que alguna que otra vez selecciones, siento que con Courtois e incluso con el propio Lunin de banca están más que cubiertos el Real Madrid. Ahora, parte de abajo, la defensa. Empezamos por el lateral izquierdo. Yo siento que el Real Madrid tiene a juro que desprenderse de Ferland Mendy esta temporada que viene, aunque no le encuentren una oferta, porque seguramente no van a poder encontrar la oferta, porque es un jugador que vive lesionado, es un jugador por el cual no van a recibir ofertas, porque ¿quién quisiera contratar a un jugador que nunca está? Es verdad que cuando está juega bien, pero como digo, te hay que decir un jugador que va a jugar un partido de cada 20 por lesión. Entonces para mí tienen que desprenderse 100% de los que deben de ser Ferland Mendy. Y realmente para mantener un poquito el realismo y ver que principalmente los otros cambios, perdón, los otros fichajes se tienen que hacer en otras zonas del campo, yo dejaría para esta temporada siguiente a Álvaro Carreras y a Fran García como opciones de lateral izquierdo para el Real Madrid. Siento que Carreras es un lateral joven, pero suficientemente bueno como para hacerse la titular del Real Madrid. Y Fran García, por más que la calidad realmente para mí no le da para el Madrid, como digo, uno no puede hacer tantos cambios, no puede hacer 10 millones de cambios por temporada porque simplemente no es algo factible ni a nivel monetario ni en ningún sentido. Entonces, Fran García, aunque sea, le echa esas ganas como para, bueno, un partido así para rotar en contra del Alavés, contra el Elche, siendo que podría estar bien Fran García. Entonces, de momento, portería lateral izquierdo no tocaría. Ahora, saga central. Aquí es donde viene la cosa. Debido principalmente a su problema reciente con Álvaro Carreras, siento yo que Rudiger es un jugador que tiene que irse del Real Madrid. Es un jugador que debería irse del Real Madrid lo antes posible. Si le encuentran oferta justamente después del Mundial o en cualquier momento, maravilloso. Oye, como decía, mientras mejor lo saquen, mejor. Ahora, esto también involucraría tener que sacar posiblemente un segundo central que vendría a ser Eder Militao. Eder Militao, lastimosamente, para mí, cuando está, es un muy buen central y rinde al mejor nivel. Es más, incluso actualmente el Real Madrid, las pocas veces que se encuentra Militao en campo sano, me parece el mejor de los centrales que tiene el Madrid. Pero es un jugador que tiene de romperse un cruzado por cada pierna, vive lesionado y es un jugador con el que simplemente no puedes contar. Entonces, para mí, y voy a meter de una vez en el saco que se le acaba el contrato a Álava. Para mí, la temporada que viene, las sagas centrales deberían haber más cambios en el Real Madrid. Por lo cual, Militao, Rudiger y Álava se van a ir, o mejor dicho, deberían irse del Real Madrid para el bienestar del equipo. Y ahí te quedarías entonces de momento, con Hausen y Asensio. Obviamente, dos centrales no da para desapuestos durante toda la temporada. Tendrías que traer más. Aquí es donde capaz empezaremos con el tema de los fichajes. ¿Y a quién debería fichar el Real Madrid? Pues sinceramente no te sabría decir. No sabría decir, pero siempre está muy presente la opción de Konaté para la saga del Real Madrid, un jugador que aparentemente en el Liverpool ya no cuenta con él, o capaz más que ya no cuenta con él, un jugador que como que no es vital. Entonces el Madrid ya 1 o 2 años ya persigue este fichaje y ya después compraría a un central. Por ejemplo, mi opinión es que querían traerse a un central estilo Nathan, como le quiero decir, del Betis. Un jugador que, como digo, capaz no es clase mundial, pero como digo, el dinero tiene que irse invertido también en otras zonas del campo. Y de todas maneras, Nathan no es un mal central, me parece, es más, un muy buen central. O incluso un central que, en mi opinión, yo quisiera para el Fútbol Club Barcelona. Un central que yo quiero hace muchos años y hoy mismo estaba viendo el partido de Aston Villa contra Nottingham y terminé de confirmar que 100% lo quiero para el Barcelona.
sea hoy o sea mañana, es Pau Torres. Pau Torres me parecería un fichaje excepcional para cualquiera de estos equipos, porque me parece un central ya, principalmente vamos a sacarnos lo fácil, español. Es un central, no voy a decir experimentado, pero ya varios años en la elite. Va a jugar ahorita una final de la Europa League. Ha sido convocado con España, un jugador con verdadera salida de balón, no como lo que se cree que es Hausen. Y como digo, un central fuerte también, gana bien por lo aéreo, entonces me parecería muy buen fichaje. Entonces, para mí la vía iría por Konaté, Natán, Pau Torres. Por mí esta sería la base que debería de buscar el Real Madrid. Y yo, si fuera ellos, principalmente yo me quedaría con Konaté y con Pau Torres. Me parece que son las mejores opciones, principalmente porque el Liverpool quiere desprenderse de Konaté y porque Pau Torres me parece que es un perfil nuevo que al Madrid le haría falta y es un central zurdo. Entonces me parecería que funcionaría mejor que esto. Y por la banda derecha, evidentemente yo no renovaría a Carvajal tampoco, dejaría que esta fuese su última temporada porque vive en lesiones. Es el mismo problema que voy a repetir como con 500 jugadores en el Real Madrid. Vive con lesiones y es un jugador con el que simplemente ya no puedes contar. Capaz cuando estaba en su mejor momento era de los mejores laterales derechos del mundo, si no el mejor, a mi gusto no, pero era de los que más cumplían, entonces podías contar, pero con él ahora, como vive lesionado, es alguien de quien te tienes que desprender. Ya es hora de pasar ese ciclo, de cerrar esa página. Ya Carvajal hizo todo lo que puede hacer por el Real Madrid y más. Ya es para mí hora de despedirlo como la leyenda que es y seguir adelante. Con Trent Alexander-Arnold y por la banda derecha, no hay muchas opciones que a mí me suenen ahorita para el Real Madrid. Lo que yo haría, obviamente, hasta que tener una mejor opción o una opción un poquito más clara, sería subir del filial a Jesús Fortea. A mí Jesús Fortea del Castilla me parece un muy buen lateral. Es más, tenemos videos en el canal ya hablando sobre él, sobre cómo, a mi manera de ver, va a ser un lateral muy bueno, que tiene muchas cualidades y en el Castilla no siempre es titular, pero a mí me parece un jugador muy bueno y yo lo subiría, no sé si lo subiría al primer equipo, pero lo haría entrenar con el primer equipo y jugar las primeras jornadas de liga a ver cómo se adapta a la primera división, pero como digo, tampoco puedes fichar a 200 jugadores. Entonces dejaría la banda derecha con Alexander Arnold y Fortea y manteniendo también ojos abiertos a alguna opción de mercado que se presente. Ahora, vamos a la mitad del campo. Aquí también vamos a hablar bastante. Mitad del campo. Aquí hay que cambiarlo todo, básicamente. Hay que cambiarlo casi que todo. Con los problemas que ha habido, principalmente con el video que se acaba de hablar, con la noticia que también subimos nosotros mismos hace rato y que ha estado dándole la vuelta a todo el mundo, Valverde y Tchouaméni se pelearon y a raíz de eso para mí no deberían compartir vestuario más nunca. Es una pelea, caerse a golpes, Valverde terminó en el hospital, es algo que es inadmisible y alguno de los dos va a salir del Real Madrid. Me parece que es casi que un hecho, que uno de los dos no va a seguir y por más que capaz y parezca bastante raro lo que voy a decir, bastante extraño, siento yo que lo mejor es que se vaya a Valverde. Siento que el Real Madrid debería vender a Valverde porque es un jugador que tiene mucho mercado, es un jugador que es muy bueno, es los mejores mediocampistas del mundo y por esto mismo me preguntarás, entonces, ¿por qué lo debería vender el Real Madrid? Esto lo hice porque eres del Barça. No, no lo digo porque sea del Barça, porque a mi manera de verlo ahorita, estoy hablando como un fan objetivo del fútbol. Entonces, eh, Valverde ha sido un problema para el vestuario. Se ha notado que Valverde no es un jugador que esté, por más que corra mucho en el campo, no está a la labor de jugar para lo que necesita el Real Madrid. Obviamente me puedes hablar de que haya marcado hat-tricks, de que corre mucho en el campo, de lo que tú quieras, muy bien. Pero ha salido a la luz, por ejemplo, que cuando se le dice para jugar de lateral, Valverde ni siquiera quiere entrenar, no calienta, no se mueva así, caminandito así en el campo. Fue uno de los que más propició la salida de Xabi Alonso del Real Madrid y ahora caerse también golpes con Tchouaméni me parece que es un jugador que te está rompiendo el vestuario, te está rompiendo el club y ya, repito lo mismo, hizo lo que pudo hacer por el Real Madrid, ganó Champions, creo que también ganó Ligas, sí, ganó Ligas también, pero ahora se volvió un problema, tienes que venderlo. Tienes que venderlo porque es un perfil que siento que hay más en el mundo del fútbol, de jugadores así de tope calidad, para más lo que es la posición de un 8, que es lo que es Valverde. Ahora, Tchouaméni, siento yo que para lo que voy a hablar en el resto del video, de lo que debería traer el Real Madrid, capaz haría más falta, un poquito un jugador más, un stopper, alguien más fuerte, alguien más físico, alguien que sirva también no solamente para crear juego, sino para parar el juego del rival, que es lo que me parece que es en donde
Tchouaméni más brilla, porque no es un jugador de mucho tacto, no es un jugador de mucho toque de balón, que vaya a crear pases, pero es un jugador, como digo, de los que hace falta en los equipos que paran a los rivales. Entonces yo me quedaría con Tchouaméni porque no ha sido un problema, aparte de la pelea con Alberto, no ha traído más problemas al Real Madrid. Ahora, subiendo a las partes más arriba, Camavinga es un jugador que se debe de ir también. Camavinga, más que se debe de ir, entiendo por qué todo el mundo pide su salida, incluso yo mismo también creo que es bastante entendible y debería de irse, por un jugador que no da el nivel. No ha dado el nivel con varios entrenadores diferentes en posiciones que lo han probado, nunca ha terminado de dar ese salto de mostrar de, hey, soy Eduardo Camavinga y me puedo hacer con la titularidad del Real Madrid. Nunca ha mostrado eso y para mí es una venta casi que clara que debería ser el Real Madrid, a lo cual ya lo sumaríamos a jugadores como digo, Valverde, Mendy y entre otros. Rudiger también. Entonces Camavinga es otro más que se debería de ir. Y manteniéndonos para mí, ¿qué jugadores debería de traer el Real Madrid? Y aquí es donde vengo. Hay unas opciones de mercado que el Real Madrid para mí debería de aprovechar. Vamos a empezar por el primero, del que seguramente capaz y más hablado, Rodri Hernández, el Balón de Oro. Es un jugador que acaba mercado, no esta temporada, sino la temporada que viene, ya solamente le queda un año de contrato, pero ya es sabido que casi que es un hecho que va a abandonar el City a finales de temporada y ha estado pidiendo su salida hace tiempo y es una oportunidad de mercado. Es un jugador que le queda un año, pasa que también tiene las lesiones y como digo, es un balón de oro al final del día. Entiendo obviamente que no es el de los mejores jugadores que han existido. Obviamente ese balón de oro tuvo mucha polémica, principalmente justamente con un jugador del Real Madrid que es Vinicius Junior. Y entiendo que por eso no se lo quisieran traer, aparte de principalmente un jugador que también se ha roto los cruzados y entonces capaz no daría una gran seguridad por esto de las lesiones. Pero yo creo que es un jugador que si se puede se debería traer, porque por más que tenga lesiones, no se ha vuelto mucho a lesionar desde entonces. Ha tenido alguna que otra y cuando vuelve a un nivel espectacular. Da un fútbol, da una calma, un pase, toma aquí, recibe allá, recontrola los tiempos, que es algo que al Madrid le hace mucha falta. Y ahora donde principalmente vamos, lo que es el 8 y el 10, como lo quiera llamar. Para mí, Arda Güler debe hacerse la titularidad del Real Madrid porque me parece un jugador que trabaja, un jugador que lo ponen donde lo pongan, no se queja, obviamente no rinde de la mejor manera en otras posiciones que no sea la suya, pero para mí él debe jugar de enganche, debe jugar de 10, porque es un jugador que le da algo diferente al Real Madrid, alguien que crea una zurda mágica, le pega desde cualquier lado, se conecta muy bien con los jugadores y para mí sinceramente es un pedazo de jugador que debería ser titular para el Real Madrid. Ahora, esto conecta otra cosa. Bellingham para mí debe de irse del Real Madrid también. Debe irse porque es un jugador que también conlleva muchos problemas. Mucha vida nocturna, muchas peleas, no trabaja para el equipo, no baja, no cumple con su posición de 10, siempre quiere estar siendo un delantero yendo a marcar goles y descuida su posición, descuida totalmente el mediocampo y va a emplearse a otra zona en el campo donde no se le pide que esté. Entonces si Bellingham es incapaz de escuchar las direcciones del entrenador, que seguramente sea José Mourinho, que ligera pausa, para mí José Mourinho debe ser el entrenador del Real Madrid la temporada que viene, no por un tema de juego, sino por un tema de arreglar el vestuario. Por más que el Madrid se pase una o dos o incluso hasta 3 temporadas sin ganar algo importante, eso no es el tema que debería verse es cómo recomponer el equipo y cómo volverlo a ser un equipo que pelee, un equipo que esté bien hecho por más que dure el tiempo que dure, porque eso es lo más importante. Siguiendo, Bellingham conmigo venta y entonces en su posición debería traer de vuelta a Nico Paz. Nico Paz no creo que sea un jugador que tenga mucho problema con ser suplente, como si tendría Bellingham. Y entre Güler y Nico Paz, ahí se han rotando la posición, va jugando que esté mejor. Y son opciones low cost. Al final del día Bellingham lo puedes vender tranquilamente por 80, 100 millones, incluso en el mercado a día de hoy. Y Nico Paz lo puedes traer por un módico precio. Ahorita no recuerdo cuánto es, pero sé que es muy barato. Entonces ahí ya estarías ahorrando plata e incluso sacando más por la venta de Bellingham. Y ahora, donde viene vamos a decir, lo serio, lo gordo. Para las otras opciones del medio campo, yo traería a Enzo Fernández y a Bernardo Silva. Bernardo Silva termina contrato esta temporada con el Manchester City. Se sabe que se va a ir, ya lo anunció y ya tiró un comunicado de que esta es mi última temporada en el Manchester City, esto y aquello. Y entonces
para mí el Madrid tiene que aprovechar eso. Y Enzo se ha dejado querer mucho por el Real Madrid, donde, clubes en el Madrid, no sé qué, esto, yo jugaría ahí, sí, yo viviría ahí. Se ha dejado mucho querer y es un jugador que siento que, tanto como Bernardo Silva, son unos enfoques, unos aspectos del mediocampo que necesitan, algo que no tienen a debido de que un jugador que cree en tres cuartos de cancha para arriba, un jugador que sea, vamos a decir, incluso feroz, un jugador que le pegue, un jugador que tenga habilidad de regatear, de hacer pases, de conectar dos, tres, cuatro pases, de ver pases largos, de filtrarlo, que es lo que principalmente juega el Real Madrid teniendo arriba a los delanteros que tiene. Entonces, para mí, por las opciones de mercado que son, principalmente Bernardo Silva y Rodri, deberían de traérselos y Enzo Fernández. Perdón por el corte, pero literalmente en plena grabación se me murió la pila del micrófono y no me había dado cuenta y literalmente había grabado todo el video. Ok, volviendo a donde me había quedado, que más o menos puede revisar el video. Perdón por la pausa. Como decía, Enzo Fernández me parece que tiene que ser un fichaje sí o sí para el Real Madrid, por lo que estaba diciendo antes, por las opciones que puede dar el juego, precisamente por esos balones aéreos, la creación y básicamente todo lo que influye Enzo Fernández en el juego y todo lo que ya anterior dicho. Ahora a la parte de la delantera, que es donde más seguramente esté, enfocado todo el video. Ok, Vinicius, vamos a tirarla rápida, se tiene que ir del Real Madrid. Tiene que irse del Real Madrid porque es un jugador que, ¿cómo puedo explicarlo? No ha estado dando el nivel extremadamente las últimas dos temporadas, pero para mí principalmente, más que por algo individual, debe irse Vinicius por un tema de que tienes a Kylian Mbappé en el equipo. Y no puedes pretender que un equipo salga a jugar un fútbol que intente un verdadero fútbol, que intente crear o intente ser fluido cuando tu delantera está compuesta de tres de extremos izquierdos, algo que simplemente no se puede en el mundo del fútbol. Es algo que el Real Madrid ha tenido que aprender por las malas, teniendo a Vinicius, a Mbappé y a Rodrigo Góez. Por lo cual, para mí, obviamente, entre los dos, el mejor es Kylian Mbappé, y me parece que por bastante, por más que hay muchos madridistas que no estén de acuerdo con esta opinión, para mí es el mejor, y deberían crear un equipo a base a Mbappé, al mejor jugador del mundo, o si no, en el peor de los casos, al segundo mejor jugador del mundo. Debes crear un equipo a base de él, y por eso yo digo estos fichajes de Tchouaméni, / Rodri, como Bernardo Silva o Enzo Fernández, Enzo Fernández, y mantener a Güler, jugadores que sepan pausar juegos, crear y básicamente tener pases largos, controlar el balón. Básicamente jugadores que conozcan de esto del fútbol, que sepan llevar los tiempos, que sepan manejar los momentos de partidos para que Kylian Mbappé sea el máximo jugador que haga los goles, el que más proponga juego ofensivo. Y aquí es donde vengo. Entonces, obviamente, yo pasaría a Mbappé a la banda izquierda para abrir ese delantero centro. Y aquí es donde viene una de mis proposiciones para el Real Madrid. Traer o a Sergio así o a Oli Watkins. Ahora, estos nombres yo sé que no deben sonar a la par de Harry Kane o de Erling Haaland, pero eso no es lo que importa ahorita en el Real Madrid. No necesitan seguir trayendo nombres y nombres y nombres, porque como dice la frase, un equipo lo crean los hombres, no los nombres. Pero entonces tendrías que mandar a Mbappé a la izquierda y depende de qué quiere ir jugar al Madrid, traerse o a Guirassy o a Oli Watkins. Si quieres un delantero que sea más de marcar centrales, más de fijar esa marca, más de los juegos aéreos, más que realmente de proponer, tráete a distribuir así. Me parece que es un jugador que de ya, no voy a decir una edad avanzada, pero sí está, creo que ya en sus 30 o así, y no creo que sea tan caro, es un jugador probado ya en Europa, y para mí sería una buena opción si quieres jugar a esto. Ahora, si quieres un delantero con un poquito más de toque, con un poquito más de creación de juego, que sepa venir para atrás para recoger el balón, jugar o incluso estar arriba y tener una buena calidad en caso de que se quede él solo contra un portero o incluso un portero en defensa, tráete a Oli Watkins, que hoy mismo en el partido de Aston Villa contra la Nottingham Forest se hizo un tremendo partidazo y justamente yo eso es lo que tenía en la cabeza, de vamos a ver qué tal Oli Watkins estaría. Y para mí es una muy buena opción para reforzar el Real Madrid. Ya por la banda derecha, sinceramente sin tener muchas opciones, no ha sonado muchos extremos derechos y ahorita a mí no se me ocurre mucho. ¿Por qué no un Salah? Un Salah que acaba contrato, se va a ir del Liverpool, es algo sabido, y podría ser una opción para el Real Madrid. Claro, ahora pasa que con Salah ya es traer otra estrella más, entonces capaz no es necesariamente lo mejor que podría ser el equipo, pero es un extremo derecho, entonces no se me ocurre ahorita muchos más nombres, pero bueno, estos jugadores que yo digo son más o menos lo que yo haría si fuese el inexistente director deportivo del Real Madrid, entonces en este caso Florentino. Es los cambios que yo creo que podrían beneficiar al equipo de la mejor manera. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. Bueno, suscríbanse y activen la campanita. Chao.